Ahí está. Muy buen. Pues buenas tardes, buenas casi noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta pues penúltima, en teoría, sesión del seminario de medieval que estamos haciendo en esta segunda parte que corresponde precisamente pues al descenso al infierno como tal, y que justo pues estamos dedicando una segunda sesión a la Divina Comedia de Dante, la gran obra medieval sin duda alguna, y que justamente pues es un gran gusto volvernos a ver después de 2 semanas, aquí ya pues en esta cuestión en donde estamos profundizando justamente esta lectura que sin duda es pues de las más interesantes, de las más importantes para pues todo aquel que se interesa en la Edad Media. Sin duda alguna, Dante es la referencia. No, iba a decir la gran referencia, pero me gusta más decir la referencia para todos aquellos que se interesan en la Edad Media. Dante es ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos justamente esta segunda sesión dedicada a Dante. Y pues antes justo de profundizar en cuestiones de antecedentes como tal, no solo con respecto al infierno de Dante, sino también en antecedentes ya propios del diablo, porque justamente estos cantos ya últimos que leímos del infierno, se habrán dado cuenta que aparece la importante, la más esencial figura del infierno, como lo conocemos hoy en día, que es pues Satanás, ¿no? Entonces, precisamente por eso me gustaría preguntarles eh, cómo les fue con Dante, si ya habían tenido algún acercamiento con la Divina Comedia en algún momento, ¿sí? Si no la habían tenido, ¿cómo les fue precisamente con Dante? Me gustaría saber justamente qué impresiones tienen de este infierno que nos propone este gran poeta italiano. También me gustaría, si a lo mejor tienen algún pasaje que quisieran que leyéramos, ya sea ahorita o después de la explicación que les dé, también sería bastante bueno que justo a lo mejor fuéramos a ese pasaje que les ha interesado, pero de primer momento me gustaría justo saber qué tal les fue con la Divina Comedia, si ya era una lectura que conocían, no conocían, y justo qué interpretaciones, qué reflexiones le pueden dar a este gran texto pues medieval. Me gustaría mucho escucharlos antes de entrar en materia como tal. ¿Alguien que se quiera animar? Caleb. Ok, ok. Primeros acercamientos, así tal cual directamente, ahorita. Lo demás habían Ujú, sido comentarios. Leyendo los últimos cantos me doy cuenta de dónde se inspiró Cervantes, ¿no? Para tocar, para hablar de los gigantes, ¿no? De los grandes molinos. Porque ujú, Dante los llamaba torres, que parecían sí. torres a lo lejos, los gigantes. Me Ujú, encantó, sobre todo, de todos estos cantos, de todo el infierno en general, es el body horror que maneja Dante. Es un, Ajá, sí, es un horror corporal terrible. Mis pasajes favoritos en cuanto a las transformaciones es cuando llegan al, al círculo, creo que es el ah, octavo, sí, de los fraudulentos, el de los ladrones, ujú. donde se encuentran las serpientes picando a las Sí, personas. sí, Y sí, sí. hay una referencia a la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Y hay Ujú, algo que me encanta de Dante, que como es poeta, le gusta mucho darse un poquito de ego, ¿no? Darse un ujú, poquito de... No solo los grandes poetas antiguos lo aceptan como el sexto de ellos, ¿no? Sino que ujú. también, haciendo referencia a Ovidio, él también hace su propia metamorfosis en su infierno, ¿no? Es una maravilla, pero destaco mucho el horror corporal, ¿no? Es muy rico. Pienso que es uno de los infiernos y en general una de las epopeyas más ricas y uno de los mejores crossovers que he tenido, que he podido conocer. Difícilmente creo que otra epopeya le va a quitarle el podio, al menos para mí. Sí, bueno, es que exacto. La verdad es que la Divina Comedia es la epopeya medieval.
Fíjate que me da mucha curiosidad esta comparación que estás haciendo de los gigantes con los molinos de Cervantes en el Quijote, porque yo cuando leí por primera vez la Divina Comedia, justo yo estaba estudiando como el quinto semestre de la licenciatura, y cuando leí esa parte de la comedia, pensé exactamente lo que tú. Dije, esto es la base de Cervantes. Sí, yo pienso que sí es, ¿sí? Y luego yo en ese semestre llevaba la materia con David Huerta, que era un poeta mexicano, pues, muy contemporáneo, murió creo que hace 2 años, y con él estábamos leyendo algunos pasajes del Quijote, ¿sí? Y llegamos a esa parte de los gigantes con los molinos, y yo le expuse mi inquietud, y me dijo que no la invalidaba, o sea, que era probable, pero que a lo mejor pudiera acercarme yo a otras tradiciones, ¿no? Que a lo mejor por ahí es más donde Cervantes está tomando. Y ya luego hubo un momento en que no me acerqué así total, pero sí me acerqué más a las caballerías, ¿no? Es decir, a todos los libros de caballerías que son la base realmente de Cervantes. Y y entonces ahí dije, bueno, sí es probable que Cervantes, pues sí haya tomado descripciones de acá, ¿no? Cuando describen a los gigantes, cómo son, todo eso, sí. Pero aún así no me quito esa espina que incluso lo tengo en mi libro de Dante ahí, con un post-it anotado, Cervantes, así lo puse tal cual en esos versos, porque yo siento que, o sea, sí, es una interpretación, digamos, tímida de mi parte, en cuanto que yo creo que sí, es probable que a lo mejor sí lo haya tomado de la Divina Comedia, ¿no? Es decir, no creo que lo haya tal vez leído todo, o tal vez sí, pero ese pasaje, no sé, a mí me causa como un ruido muy particular. Y bueno, ya Se luego lo que... parecen. Sí, es que sí son muy idénticos. No sé, tendríamos que dialogarlo con otras investigaciones, no sé. Pero es una interpretación que también en algún momento me nació. Bueno, ahora del horror del corporal, pues sí, ya lo habría mencionado la doctora Penélope la sección pasada, ¿no? Toda la naturaleza, cómo entra justamente en los horrores del infierno. Y sí, justo es este planteamiento de todos estos animales nocivos, digamos, poderosos, dañinos, y que ya se funden precisamente en esta representación infernal, todas estas descripciones que tienen que ver con estos animales, las serpientes, sin duda alguna, pues ya como saben ustedes, una tradición en mucho de sus significados que responde al pecado, todo esto, ¿no? Pero estas serpientes, incluso hay también estos pasajes tan fuertes donde menciona serpientes gigantes que se le enrollan a los condenados hasta asfixiarlos, ¿no? Cómo los van apretando de esta manera, ¿no? Son imágenes muy visuales, ¿no? Que solamente Dante podría lograr. Y la cuestión del ego es también algo muy estudiado en la Divina Comedia. Hay pues un ego finalmente de Dante, no solo poético, como tú lo mencionaste, ¿no? Esta forma de compararse con los grandes poetas clásicos, esta forma de crear sus propias metamorfosis, ¿no? Justo de decir Dante, aquí estoy yo y me pongo al lado de Virgilio, ¿no? Como alguien que está caminando junto a él. Pero también hay un ego político, porque obviamente solamente él es quien decide quién va a estar condenado, ¿no? En el infierno, quién se va a merecer el paraíso. Hay un ego también, no sé si llamarlo ego, pero sí una auto, sí, más bien una reflexión en cuanto a sus sentir como pecador, porque hay momentos, sobre todo en el purgatorio, incluso hay una nota en edición de cátedra donde mencionan que el ego era una de las partes que más le pegaban a Dante en decir, yo soy pecador de esto, ¿no? Del ego. Y cuando llega al purgatorio, cuando se está en esa parte donde están purgándose esos personajes, hay justo una representación, una muestra de reflejo de miedo de decirle a Virgilio, es que yo me voy a quedar aquí, ¿no? Porque cuando muera, yo sé que esto es mi gran pecado. Entonces, es también una obra que muestra mucho la sensibilidad
de Dante en el yo, ¿no? Y también, pues obvio, el yo que justo corresponde justo al ego, todas estas cuestiones. Entonces, sí, es una obra que, como lo hemos mencionado, contiene muchos elementos muy interesantes, y no nada más en el infierno, sino a lo largo de toda la obra. Es justo la gran épica medieval. Muy bien. ¿Alguien quisiera añadir algo más, alguna reflexión, alguna interpretación de su lectura, de su acercamiento con el infierno como tal, o la Divina Comedia en general? Si ya la habían leído, si no, si es su primera vez. O interpretaciones que tengan, pasajes que les interesen. eh, Iba a decir algo más y se me fue. Ah, sí, comparaciones con los infiernos que vimos anteriormente, digamos los primitivos cristianos, eh, la imagen del infierno, qué piensan de ella, ¿no? Si ya es más organizada para ustedes, todo lo que conlleva esta situación infernal. ¿Qué podrían decir? ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Nadie? Bueno, igual y ya con la explicación que ahorita les doy, ya empiezan justo a salir las malas reflexiones con respecto a esta lectura, o justo lo que saben de la Divina Comedia. Muy bien. Entonces vamos a abrir ahorita un espacio más adelante para volver a dialogar. Ujú. Y vamos entonces a iniciar con esta presentación que les he elaborado para reflexionar justamente específicos elementos antecedentes, también con base en los comentarios que hicieron la sesión pasada. eh, Elaboré justamente esta, eh, esta presentación. A ver, con pestaña, no, ventana, pero ¿por qué no me aparece la? A ver, permítanme, es que ¿por qué no me aparece la presentación como opción? Ventana. Qué raro. ¿Por qué no me aparece no? Ay, esto nunca me había pasado, que no me aparece la presentación. A ver, no sé. A ver, permítanme. Creo que tal vez se debe. A ver, así. Ya. Algo muy raro que cuando está en autoguardado no te sale la opción de presentar pantalla, no sé por qué, pero bueno, ya. Ahí está. Muy bien, entonces creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, maestro, sí se ve. Sí, Se ve. gracias. Ahora, si yo la hago grande y paso a la siguiente diapositiva, ¿pueden ver la siguiente diapositiva? ¿O se No queda se ha en la... movido, no se ha movido, ¿No? se queda en la primera. Ah, sí, bueno, pues entonces creo que sí. Ahí sí creo que ya se va a poder ver. Ahí ya pasa la segunda, ¿no? Ya, Ya. Bueno, sí, no sé por qué siempre me pasa esto, que cuando muevo la diapositiva no se ve, pero bueno. Eh, Bien, pues vamos a iniciar justamente esta explicación para ir que conecte justo con la lectura de la Divina Comedia y el infierno. Ujú. Y bueno, pues como lo hemos observado, llegamos justo a esta parte, la gran parte de la Edad Media, que sin duda configura como tal el infierno, ¿sí? A partir de otras tradiciones, no hay que olvidar eso, precisamente que Dante conjunta otras tradiciones literarias, como lo observamos la sesión pasada, ¿verdad? Sobre todo, pues lo que tenga que ver con lo griego, con Virgilio, pero también va a combinar la escatología musulmana en el sentido justo de estos niveles que también hay en el ámbito musulmán. Uh-huh. Y que eso me gustaría más explicarlo en la otra sesión, porque sí, la verdad es algo más
se necesita más desarrollo y de por sí ya lo que voy a explicar no es así enorme, pero sí lleva su tiempo. Entonces, preferiría explicar la escatología musulmana para la siguiente sesión, ¿sí? Pero bueno, entonces estábamos observando estas imágenes, las voy a pasar, sobre todo estas dos, se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp, porque obviamente se aprecian mejor cuando están completas, ¿sí? Pero bueno, de primer momento, pues sí, me gustaría justo destacar que estamos ya, como lo pudieron observar, como lo saben, ante un infierno completamente organizado por parte de Dante, en un infierno justamente que ya tiene secciones, diferentes, y en cada sección hay una naturaleza distinta, como lo podemos observar en esta imagen donde muestra precisamente los 9 círculos del infierno, ¿verdad? Y en cada una, pues estamos observando a qué corresponde, ¿sí? Desde el limbo hasta el círculo noveno, donde está, como se puede observar, como conservado de hielo y donde se ubica Satanás, ¿no? Pero justamente vemos en esta imagen, pues, cómo se caracteriza cada uno de los pecados que se están condenando en combinación con una naturaleza propia de ese infierno, ¿no? De ese círculo, más bien, cómo justamente cada uno va cambiando. Si se dan cuenta, empieza desde el limbo con lo más, digamos, está entrando a la parte de la tierra, ¿sí? Y por tanto, pues sí, pertenece justo a todo terrenal, pero conforme va avanzando Dante en este descenso como tal, pues notamos cómo se va adentrando a la tierra hasta llegar, obviamente, a una parte que corresponde a lo más caliente, ¿sí? Y que, por ejemplo, aquí en la violencia, en el círculo séptimo, los violentos, justamente ya corresponde con todo esto lo más, digamos, que responde justo al fuego, ¿sí? Y que ya después se va a ir a una parte de hielo, ¿no? Entonces, estamos ante a un infierno que sin duda alguna ya responde justo a las cuestiones más organizadas, y que también, bueno, también la verdad encontré esta imagen, me pareció muy friki, pero que sin duda alguna responde también a estas cuestiones de la organización. Me gustó justamente porque hay una representación también de cómo se está dividiendo, sobre todo los espacios, me gusta por eso. Notamos de nueva cuenta, pues, que estamos ante círculos que justamente nos están mostrando este descenso, ¿verdad? Y que vean cómo justo cada uno de los círculos corresponde a diferentes espacios que están caracterizados por sus castigos como tal, y que, como lo observamos nosotros, al final se encuentra precisamente el demonio que contiene 3 cabezas con las que está devorando a 3 personajes distintos, ¿no? Entre ellos a Judas, el gran traidor, ¿verdad? Porque gracias a él, más bien por culpa de él, es que Cristo es, pues sí, crucificado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, poner a Judas como el principal devorado por Satanás, pues tiene toda una implicación cristiana, pero también ideológica. Muy bien. Entonces, tenemos precisamente estas imágenes que ya nos están mostrando un círculo, digo, un infierno bastante organizado, ¿sí? Pero es importante notar que, como lo mencionamos la sesión pasada, pues Dante no parte de la nada. Como les mencioné hace rato, parte evidentemente de la Eneida de Virgilio, también retoma elementos musulmanes, también retoma elementos de otras tradiciones, como por ejemplo, puede notarse también la hindú en el sentido de los caminos que llevan justamente hacia la condena. Pero hay una interesante referencia que muchos justo pasan un poquito de largo, que son justo las representaciones, o más bien las concepciones del infierno durante la Edad Media. Esta teoría sobre todo la desarrolla Georges Minois en su libro Historia de los Infiernos, que es uno de los libros esenciales para estudiar justamente la concepción del infierno en general, en diferentes épocas. Pero Minois justamente propone dos concepciones, 2 ideas del infierno muy características durante la Edad Media. Tenemos por un lado un infierno que precisamente él denomina popular, y que Minois da características esenciales de este infierno, ¿no? Primero, que justo es el que proviene sobre todo de las descripciones terroríficas
de los apocalipsis y de los escritos apócrifos. Acuérdense que justo en los textos que leímos, en estos, tanto el Evangelio de Nicodemo como justamente el Pastor de Hermas, ¿sí? Y precisamente el Apocalipsis de Pedro, estábamos observando infiernos muy detallados, con una imaginería infernal que justo respondía a los castigos, ajá, y que justo todo esto tenía un objetivo de mostrar lo terrorífico de este espacio. Acuérdense que cuando Jesús baja al infierno, notamos una descripción justo de cómo es el infierno, cómo es Satanás, ¿verdad? Y que justo es algo distinto a lo que se había observado, al menos en la Biblia, ¿no? Donde no hay tanto una descripción infernal, pero en estos textos apócrifos sí lo hay. Entonces Minoa justamente propone que este infierno popular es el que principalmente proviene de estos dos ejemplos, y que, como lo mencioné hace rato, apelan sobre todo a la imaginería, ¿no? A la imaginación con respecto a los castigos que vamos a observar en estos infiernos, ¿sí? Y que no hay tanta preocupación por la lógica que pueda observarse en esta representación infernal, ¿no? Es decir, justo las torturas que vamos a observar responden más a esta exacerbación de pensar lo terrorífico, de cómo puede ser el castigo en este espacio de condena, y no tanto se va a la cuestión lógica en el sentido de pensar pues justamente todo lo que tiene que ver con el alma y el cuerpo, si realmente el cuerpo puede tener un dolor físico, en cuanto también los castigos que no responden tanto a la condena, al pecado que se está dando, ¿no? Es decir, no hay una respuesta tanto de la lógica. Y también Minoa propone que estos infiernos populares insisten en el sufrimiento y venganza con un trasfondo de violencia. Y como lo observamos justamente en esos infiernos primitivos, acuérdense que era un detalle muy minucioso sobre todo de ese dolor que están padeciendo los condenados por medio de los castigos que se le están dando y la gran violencia que hay en ese sentido, los azotes, los dolores, los llantos, el desgarramiento, todo eso corporal, ¿sí? Que provocan justamente las penas infernales. Entonces, por este lado está la parte del infierno popular, y en la otra tenemos el infierno teológico, que es el que va a proponer Minoa, ¿sí? El infierno teológico lo propone el crítico a partir de estas características. Para él es el que proviene precisamente de la especulación racional, ¿sí? Basándose sobre todo en las expresiones de la Biblia. Entonces estamos ante un infierno, como lo dice el nombre, que proviene más de la reflexión de los teólogos, sobre todo de Santo Tomás de Aquino, es el gran, digamos, representante de este infierno teológico para George Minoa, donde justamente Tomás de Aquino está justo reflexionando sobre la racionalización del infierno, ¿no? En el sentido de pensar cómo es que puede realmente sufrir el alma si ya carece de cuerpo, ¿no? Y precisamente Aquino da sus reflexiones en torno a eso, menciona que precisamente el alma todavía contiene esa sensibilidad, ¿verdad? Que ya no responde tanto a un cuerpo como tal, pero que es otro tipo de sensibilidad la que se está manejando ahí, ¿no? Y es también que proviene de este infierno teológico, de las pequeñas detalles que da la Biblia con respecto al infierno, ¿sí? Que son pocos, pero acuérdense que estábamos hablando del Seol y la Gehenna en la sesión pasada, pero para los teólogos, eso es más bien el canon que debe seguir este tipo de infierno más racional, ¿no? Por tanto, este infierno teológico va a apelar a lo espiritual y la coherencia, ¿sí? Es decir, justo, más bien es una reflexión de cómo este espacio es una condena espiritual y no tanto se van a ir como al lado terrorífico, ¿no? A ese lado de infundir el miedo. Sí hay, claro, ese objetivo de que el vivo tenga temor del infierno, pero les interesa más esa reflexión que provoque en el lado espiritual, ¿no? La coherencia en el sentido de darle un sistema al infierno, que todo corresponda a lo que tiene que ir, sobre todo en la cuestión de los pecados y su castigo. Y por tanto, pues ya les dije que es una total
un razonamiento en el sentido de pensar el infierno ya más en el sentido lógico. Esa es la palabra clave, lo lógico de cómo debe ir este espacio. Entonces, el infierno teológico justo expresa con abstracciones la razón de ser y la naturaleza de las penas infernales, ¿sí? Es decir, justo va a mostrar toda esta racionalización, esta reflexión en cuanto a el nivel teológico, que va a partir justo de abstracciones y va a explicar, pues, por qué existe el infierno, cuál es la naturaleza de esas penas infernales, cuál es el origen de todo eso. Es sobre todo una reflexión, si se dan cuenta, ¿sí? En el buscar el origen de este espacio y el por qué existe, ¿sí? En todos los ámbitos, tanto a nivel como tal, el infierno, y a nivel de sus penas, ¿no? Entonces vean cómo estamos ante una contraposición para Minoa, un infierno que responde más a lo terrorífico, a los castigos, la imaginería, pero tenemos el infierno teológico, que justo es más una reflexión, ¿no? A partir de lo lógico, de lo racional. Bueno, entonces justamente vamos a notar que Dante, para Minoa, conecta estos dos tipos de infiernos. Sin embargo, hay un antecedente también muy interesante para Dante, que muchos también no toman en cuenta, y es precisamente un autor que se ubica un poquito antes de Dante, que es Giacomino da Verona. Muy bien, este poeta es uno de los antecedentes más interesantes que se pueden observar, no tan referido, por cierto, para la imaginería de Dante. Giacomino da Verona, pues es un personaje ubicado al menos en el 1255 o el 1260, pero no se sabe, no hay datos realmente de su vida, ni tampoco se sabe en qué año murió. Lo que sí se sabe es que es un autor de sermones poéticos escritos en cuartetos alejandrinos. Y acuérdense que Dante nos presenta tercetos porque el terceto tiene un sentido simbólico en tanto la Trinidad, ¿sí? Por eso Dante escribe así, la Divina Comedia está escrita en tercetos porque refiere justamente a la Trinidad divina. Bien, en cuanto a Da Verona, escribe sus sermones en cuartetos alejandrinos, ¿sí? Y tiene dos sermones muy ubicables. El primero de ellos es de Jerusalén Celesti, de pulcritudine, eius, et beatitudine, et gaudia sactorum, que consta de 280 versos, y en este sermón poético describe como tal el paraíso, ¿sí? Es justamente, nos va a mostrar esta gran representación poética del paraíso, puesto a través de una balanza, donde está Dios, donde justamente sopesa a quienes han merecido llegar allá. Bien. Y por otro lado, tenemos el sermón titulado De Babilonia Civitate Infernale, et eius turpitudine et quantis penis peccatorum puniantur incesanter. Bien. Que consta de 338 versos, y como su nombre lo indica, pues ya está retratando justamente el infierno como tal. Estamos hablando de un autor justamente italiano, y que fíjense desde el título, ya nos está indicando de Babilonia Civitate Infernali, perdón. Ahí ya nos está diciendo justamente este infierno mostrado como una ciudad, asemejado a Babilonia. Tenemos obviamente el antecedente de San Agustín, ¿sí? En cuanto a la ciudad que corresponde a los pecados, la Gran Babilonia, ¿sí? Y que bueno, obviamente Da Verona está retomando esa imagen, y que Dante obviamente va a retomar, sí, de San Agustín, pero es muy probable que también lo haya tomado justamente de este poeta antecedente para él. ¿Y qué vamos a observar en este infierno? Bueno, en este infierno vamos a notar la muestra del infierno popular en el sentido de una descripción abundante con respecto a los castigos, una imaginería muy detallada con respecto a cómo son estos castigos, sobre todo plagados del fuego, ¿sí? Pero una imagen bastante interesante es que vamos a notar a un Satanás representado como un cocinero que está preparando a los castigados, los está sazonando para comérselos,
¿sí? Es una imagen bastante interesante, justamente que responde a lo popular por la cuestión de la imaginería, del terror, pero que si se dan cuenta es un Satanás, no quiero decir cómico, pero sí particular, que claro, se contrasta con el Satanás que infunde horror de Dante, pero está la imagen de la devoración al final, ¿no? Aquí precisamente les traigo algunos versos de esta obra de Giacomino da Verona. Y bueno, pues aquí está justamente un fragmento de este texto, en donde dice el poeta, ¿no? Está escribiendo el infierno y dice: encima hay una puerta, allá 4 vigías, Trifón, Mahoma, Baraquiel y Satanás. Ellos son tan crueles y dictan villanías sobre aquellos dolientes que caen en sus vías. Fíjense cómo estamos ante una muestra justo de representación del espacio, ¿sí? Sobre todo la puerta, que nos recuerda mucho a la Eneida de Virgilio, esa gran puerta que esconde tras de sí un gran terror. Tenemos personajes que corresponden no solo a la cuestión grecolatina, sino también a la musulmana como Mahoma. ¿Se acuerdan que allá nuestro lejano primer versión del seminario, cuando leímos al Roldán, ¿se acuerdan que Mahoma parecía como uno de los dioses a quienes rezaban justamente el ejército maligno de Satanás, ¿verdad? Y de nueva cuenta tenemos a este personaje que es muy característico que en la literatura medieval aparezca como uno de los acompañantes de Lucifer. Y obviamente tenemos a Satanás, ¿no? Y que justamente nos están indicando que ellos son crueles y dictan las villanías que se acometen en este infierno, ¿no? Pero luego de Verona, es aquí donde les menciono, presenta justamente esta parte de Lucifer cocinero. Dice: estando en aquel tormento, se observa un cocinero. Se trata de Belcebú, el peor del infierno, quien lo pone a rostizar como puerco al fuego, en fin en el asador, veloz en el averno. Y después él con agua y sal, hollín y vino, y él y ranza ponzoña y vinagre dañino, convirtiéndola en jugo tan bueno y muy fino, para que los cristianos huyan de aquel rey divino. Muy bien. Pues fíjense que es una caracterización muy particular de Lucifer, ese gran cocinero que se ubica en el infierno, que está sazonando, está preparando para masticar y deleitarse con los condenados que están en su espacio, ¿verdad? Obviamente que no puede faltar la imagen del puerco, porque sabemos que el puerco para esta literatura pues representa al judío, finalmente. Entonces, menciona justamente los ingredientes que está utilizando, y una imagen muy interesante es posicionarlo como ese rey que está ahí ubicado, ¿verdad? Finalmente sí, su territorio, ese rey divino, pero que justamente tenemos este antecedente de un Satanás devorador, ¿no? Como lo vamos a encontrar en la Divina Comedia. Entonces, es un antecedente de Verona muy interesante de Dante, ¿sí? Es un infierno que se hizo años antes de la Divina Comedia. Entonces, vean cómo estamos ante un antecedente que propicia justamente dentro de lo que les mencionaba la sesión pasada, de una Italia, una Florencia en general, con donde ya se está particularizando una propuesta distinta con respecto a estos espacios cristianos, pero que también justamente están promoviendo una imagen distinta de lo que no se había detallado como tal, ¿no? Entonces, Dante parte sin duda alguna de este contexto cultural y que también responde a un contexto político y social, ¿no? De la Italia en general, que sin duda alguna ya podríamos hablar más renacentista, ¿no? Entonces, bueno, les digo que entonces esta imagen de Giacomino da Verona es muy interesante, del Belcebú de cocinero, ¿sí? Y que justamente tenemos ya la parte de Dante, ¿no? Ahora sí, como tal, ¿qué es lo que hace Dante en su Divina Comedia? Pues, en general, va a hacer la síntesis de ese infierno popular y ese infierno teológico. Tenemos entonces, aquí les puse este circulito que responde justamente a el infierno popular en cuanto a que es al infierno que se dedica más a las imágenes, ¿sí? Más a
a toda esta imaginería, a describirla, a detallar los horrores, todo eso. Pero también Dante va a retomar la parte teológica, ¿sí? Sobre todo la de Santo Tomás de Aquino, ese rigor lógico, esa forma de querer reflexionar y darle una coherencia estricta al infierno y sus torturas, ¿no? La combinación de estos dos elementos para Georges Minoir es lo que provoca que Dante establezca ya la total y definitiva, al menos en ese momento, imaginería infernal, un infierno totalmente organizado, un infierno bien estructurado, como lo habrá notado, con una geografía abundante, una geografía bien organizada, con pasillos, cada pasillo tiene justamente un espacio de condena, y esa condena la infligen justamente ya sea demonios o seres mitológicos o seres justo que respondan más al ámbito natural, ¿sí? Entonces, para Minoir, justamente Dante ya es esa síntesis de estos dos infiernos y elabora una construcción intelectual. No solo se trata de un infierno que apele a la imaginación, como lo eran los textos apócrifos, sino que también hay un trasfondo ideológico e intelectual en el sentido de que está reflexionando justamente toda la situación del alma y el cuerpo y qué pasa cuando mueren el cuerpo y el alma, ¿no? Al menos en lo terrestre, porque en el más allá es justo lo que está planteando Dante, pues lo que pasa es esto, ¿no? Es toda esta situación. También un ámbito intelectual, pues en tanto lo político, lo social, como notan, entonces Dante es el gran reformador del infierno en la Edad Media, ¿sí? Y a partir de él es justo, él es el gran punto de salida para los diferentes y las posteriores representaciones infernales en todos los ámbitos, ¿sí? Tanto a nivel literario como también en el nivel teológico. Bien. Tenemos aquí justamente una imagen que corresponde precisamente a esta gran figura que es el Satanás de Dante, que como lo habrán observado en la descripción, posee justamente 3 cabezas con la que está devorando a 3 seres distintos y es un ser enorme, ¿sí? Si tienen oportunidad, también les voy a mandar esa imagen de Gustave Doré, este ilustrador del siglo XIX, donde justamente es el gran ilustrador de la Divina Comedia, muestra justamente a este Satanás enorme, ¿sí? Acuérdense que incluso Dante con Virgilio se pierden ahí por abajo de su cuerpo y les da miedo que Satanás los aplaste, que tiene una combinación entre gallo, ¿sí? Pero también un ser de murciélago, ¿sí? Con una cabeza monstruosa, como lo podemos ver aquí, con tantos ojos, que también lo que les mencionaba, es incluso, claro, responde también a la mitología griega, ¿sí? De este ser, no se me fue el nombre, que representa enero, que es justamente la parte de ver al pasado y al futuro, pero también hay una posible influencia del hinduismo con estos dioses, sobre todo Brahma, que posee justamente tres cabezas que están viendo a diferentes partes del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna tenemos a esta representación infernal, que es Satanás, ¿no? Y es aquí donde justamente quiero explorar con ustedes esta historia de Satanás. Claro, no de manera súper abundante porque nos llevaría más de un seminario, pero sí quiero al menos que reflexionemos juntos, que veamos cómo es esta representación de Satanás a lo largo del tiempo, ¿sí? Más que nada durante la Edad Media, para que observemos cómo es un ser que se va construyendo a partir de diferentes entes, pero que también se construye a partir de diferentes ideologías. Entonces, bueno, voy a explicar esto y obviamente vamos a tener nuestro espacio de diálogo, de reflexiones con respecto a esto y la Divina Comedia. Entonces, vamos a observar las transformaciones del diablo a partir de estos dos seres principales que ya están viendo aquí. Pan, este dios griego, y el dragón. Pero vamos a notar que se van a ir sumando otros seres de otras culturas. Bien,
Entonces, ¿qué podemos decir de Satanás? Que es la gran figura, sin duda, del final de la Divina Comedia, que nos da esa intriga de cómo está descrito. Bueno, como ustedes han observado en imágenes, seguramente han visto varias imágenes del diablo, ya sean de medievales, sino también de, pues, contemporáneas o incluso de otras épocas, pues han observado que el diablo tiene muchas connotaciones, ¿no? Puede ser un diablo muy bestial, ¿sí?, que responde al más animal. También puede ser un diablo disfrazado de humano, pero siempre va a haber algo que lo delate. Puede ser incluso un diablo con representación femenina, obviamente por la influencia de las brujas, ¿sí? Puede ser un diablo totalmente monstruoso, que no tenga un sentido como tal, que no se le pueda definir qué es, y también puede ser un diablo totalmente imponente, ¿no? Todo eso responde precisamente a estas cuestiones de a los antecedentes del diablo, ¿no? En general, el diablo no es descrito como tal en la Biblia, ¿sí? Se puede a lo mejor ubicar en el Apocalipsis, no tanto como un monstruo así bien descrito, pero sí hay referencia, al menos, por ejemplo, en la gran bestia de las 7 cabezas, ¿no? Hay algunas referencias en la Biblia, pero solamente se le menciona como el maligno o Lucifer, pero no hay una descripción de este ser, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues en la Edad Media va a adquirir ya ahora sí una imagen más concreta, pero esto va a tardar muchísimo. No es al inicio de la Edad Media, se puede ubicar un origen más o menos a partir del año 1000, pero donde va a tener ya una imagen más detallada es en el siglo XII, ¿sí? A partir del siglo XII es cuando estamos hablando ya ahora sí de un asentamiento del diablo. Y vamos a notar justamente que como animal, la imagen del diablo se encuentra precisamente entre las tradiciones judio-cristianas y los dioses paganos. Es decir, cuando estamos hablando de un dios, de un diablo animalizado, vamos a tener esta cuestión judio-cristiana, obviamente por lo que les acabo de mencionar. Tenemos la imagen de la serpiente, evidentemente, ¿sí? Acuérdense que ya en una lectura más posterior es el diablo toma la forma de la serpiente para hablarle a Eva. Pero también tenemos la influencia de los dioses paganos, sobre todo de Pan, que ahorita lo voy a precisar un poquito más. Aquí justo les menciono la serpiente, que es muy confundida con el dragón, al menos, ya en una lectura posterior, ese gran monstruo imponente. Y en tanto el dios griego Pan, pues este dios que precisamente responde a los pastores, pero también a la música, que como lo podemos observar en la imagen, pues noten justamente la gran característica que le proporciona Pan a Satanás, que son las patas de chivo, ¿no? Pero también los cuernos. Entonces, tenemos evidentemente a este dios que le va a dar estas características de macho cabrío, ¿no? A Satanás. Es uno de los antecedentes más importantes para Lucifer. Y luego tenemos a otro ser que también es muy importante mencionarlo, que es el Leviatán, ¿no? El Leviatán en el libro de Job precisamente tiene unas características que respondan sin duda alguna a un ser monstruoso que precisamente está describiéndose dentro de un espacio inframundano, sin duda alguna, y que son todos los antecedentes que tenemos para Lucifer. ¿Alguien quisiera leer este pasaje del libro de Job, del Antiguo Testamento? ¿No? ¿Nadie? ¿Puedo leerlo? Sí. Leviatán en el libro de Job del Antiguo Testamento. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego preceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hiere. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Job 41, 18-21. Muchas gracias. Bien, como lo pudieron observar, estamos ante una bestia pues totalmente monstruosa, ¿sí? Noten las características de esta bestia, el fuego sobre todo que la representa, ¿verdad? De sus ojos, pero también de su boca, cómo sale humo a partir de ella.
mencionan que incluso como una olla que está justo, ¿no? Hirviendo, como un caldero incluso. Entonces, los carbones que también se mencionan, vean cómo todas las cuestiones que están relacionadas con el fuego están asociadas con este Leviatán. Entonces, vean cómo tenemos antecedentes de este ser. Tenemos, por ejemplo, la serpiente del Génesis, tenemos al dios Pan de los griegos, también tenemos a Leviatán de Job, y todas estas características se van infundiendo muy lentamente, debo decirlo, para ir al resultado final que vamos a tener en Satanás, ¿no? Como lo muestra Dante. Entonces, tenemos entonces que poco a poco se va a ir reflexionando a partir de los teólogos la figura de Satanás, así como del infierno, y en el caso precisamente de Satanás, acuérdense de estos infiernos justos, racionales, teólogos, vamos a tener a San Agustín, que nos va a proponer justamente una reflexión con respecto a la caída de Satanás del cielo, ¿no? Acuérdense que para justo los teólogos, Satanás es el hijo, uno de los ángeles de Dios, que es expulsado de ahí debido a su gran pecado que es la soberbia, ¿no? Entonces, al ser expulsado, precisamente San Agustín menciona que esta imagen, finalmente este relato, conduce a la redención, ¿no? Es decir, para San Agustín, el diablo es un instrumento para cambiar los malos comportamientos humanos. Por eso, poco a poco, Satanás empieza a tomar un centralismo en la ideología cristiana, porque le sirve bastante a la iglesia para mostrarlo de ejemplo, pero también como un camino para la redención, ¿no? Para evitar estos malos comportamientos humanos. Entonces, es por eso que va poco a poco a tomar figura Satanás. Los padres entonces de la iglesia definen al diablo como un arcángel caído que vuela en compañía de otros demonios, ¿no? Aquí tenemos precisamente las primeras reflexiones de este ser que es todavía un arcángel, ¿sí? Todavía contiene esa imagen, pues sí, celestial, pero que está volando por ahí en la tierra o con otros acompañantes ya parte de su séquito, ¿no? Y que poco a poco va a ir tomando forma en sí. Vean incluso esta imagen medieval, donde precisamente tenemos, sin duda alguna, a un ser celestial, aquí, en esta parte, y tenemos a un diablo que sin duda alguna, pues ustedes dirán, pues no infunde terror, ¿verdad? Es más como un diablo, pues todo flacucho, ¿sí? No tan así imponente, pero ya empieza a tener características como los cuernos provenientes de Pan, sin duda alguna, ¿sí? Características incluso que pueden ir sumando otros elementos. Por ejemplo, vean estas orejas que parecen más orejas de burro, probablemente, y que también posee voy a acercarlo, un hocico entre felino, la trompa, pero humano finalmente, ¿no? Porque posee también pues una figura antropológica, en tanto que justo está puesto en 2 pies, ¿no? Entonces, vean justamente cómo vamos a empezar con un Satanás no tan imponente, una figura más, más, no débil, pero sí que se contrapone con un ángel celestial, ¿no? Acuérdense que también la figura del diablo está muy asociada con la risa, no tanto de burlarse de él, pero sí de que provoque justamente algo inferior. Entonces, es justamente esta característica de la risa la que pues, puede provocar justamente una imagen inferior, no tan al grado de un ser imponente, que ya después sí lo va a tener, ¿no? Tenemos estas primeras funciones del diablo, estas primeras reflexiones a partir de los teólogos, ¿sí? Y que poco a poco se van a ir matizando. Justamente vamos a observar que la idea cristiana del diablo se va a folclorizar. Esto quiere decir que por medio de una religión cristiana popular, acuérdense de los infiernos populares, que es el resultado de una imaginería exacerbada, ¿sí? Justamente es a partir de esta folclorización, es el proceso
que da entre la religión cristiana popular y la creencia de otros pueblos, como los celtas, los germanos y los eslavos, ¿no? Es aquí donde se combinan justamente estas dos tradiciones, para ir retomando la representación de seres de estas culturas, como los enanos, como justamente los gnomos, ¿sí? Todas estas seres que responden a elementos de ultratumba, o del más allá, se van a combinar con la religión cristiana, ¿no? A eso se refieren los críticos, los estudiosos del diablo, cuando se hablan de folclorización de este ser, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta imagen, nuevamente, ven cómo aquí tenemos a un diablo, a un ser demoníaco, de nueva cuenta, que está muy caracterizado a partir de la miniatura que él representa, es decir, es un enano, finalmente, ¿sí? Pero ya estamos teniendo otros rasgos, ¿no? Es decir, el color, que sin duda alguna va a influir, del cual vamos a hablar ahorita en un momento, pero también ya es un ser más en la cuestión de chiquito, ¿sí? Como un demonio, finalmente, aunque no deja de ser el diablo, y que finalmente también no es tan imponente como tal. Todavía sigue siendo ese ser flacucho que todavía no tiene esas características que después ya van a ser referidas por Dante, por ejemplo, como el gran rey de ultratumba, ¿no? Pero bueno, tenemos esta folclorización que toma los elementos de otras culturas y ya luego sí vamos a notar cómo se van a fundir poco a poco, ¿no? Por ejemplo, como ya los mencioné, el dios Pan, ¿sí? Le va a proporcionar a Satanás los cuernos, el vello de macho cabrío, pero hay otras características interesantes, sobre todo con respecto a sus proporciones corporales. En muchas representaciones medievales vamos a notar a un Satanás que contiene un gran falo, ¿sí? Obviamente refiriéndose al pecado sexual, ¿sí? Y que justo es una desproporción en el sentido justo de ese miembro que va a tener exuberante Satanás. Pero también la nariz es otro elemento que también se le va a dar a Satanás, una nariz muy deforme, pero muy grande a la vez. Bien, estos son elementos que le proporciona Pan en cuanto a imagen, y de diferentes civilizaciones, no solo la cristiana, va a adquirir colores, sobre todo el negro, y el rojo. Como ya lo podemos observar, el negro, pero también vimos en esta imagen precisamente, pues este rojo, ¿no? Esto se va a producir, como les acabo de mencionar, a partir del año 1000. A partir del año 1000 es que podemos notar que ya se le está dando estas características a Satanás. Y vamos a observar que justamente en el Concilio de Trento, en el año del 447, acuérdense, estas reuniones de teólogos, a esos son los concilios, cuando se reúnen los teólogos para reflexionar cuestiones cristianas, polémicas. Bueno, en ese precisamente reflexionaron sobre Satanás, y en ese concilio lo describen como grande, negro, con olor sulfuroso, con cuernos y garras, orejas de asno, que es lo que les acababa de mencionar hace rato, en la imagen primera, ojos centelleantes, como el gran Leviatán, y con un gran falo, como les acabo de mencionar. Entonces, fíjense cómo ya a partir de la reflexión de los teólogos, se empieza ya a dar una corporización mayor a Satanás, incluso ya podríamos, ya aquí sí está saltándose a la cuestión más terrorífica, ¿no? Porque está combinando colores, pero también tamaños, e incluso olores, como lo observamos. Recuérdense que en la Divina Comedia es muy característico esto de que cada espacio tiene olores distintos, ¿no? Entonces, notamos justamente esta ya mayor corporización de Satanás, y vean justamente cómo está aquí ya la parte, ¿no? De estos demonios, que sin duda alguna responden ya a esta reflexión con respecto a Satanás, ¿sí? Los colores son totalmente negros, los cuernos, pero ya ahora sí tienen una cara más, sin duda alguna, que responde a lo infernal, a los demonios. Las patas, que son algo que vamos a ir poco a poco observando, estas patas que justo
delatan a Satanás siempre, ¿sí? Pero todavía estamos ante demonios muy delgados que en cuanto a su corporeidad no son imponentes ni totalmente grandes ni exuberantes como en la Divina Comedia va a pasar. Pero bueno, es justamente a partir de este concilio en el 447 que se empieza ya a describir así, y les digo que ya en el año 1000, a partir de ese año ya ahora sí Satanás tiene un establecimiento en tanto colores y todo lo demás, ¿sí? Bueno, continuamos con otra imagen. Aquí vean, por ejemplo, de nueva cuenta tenemos a Lucifer, pero ahora más, ya ahora sí como un demonio como tal. Tenemos estas patas que a veces pueden ser de macho cabrío, pero también puede ser de gallo, ¿no? Estas patas precisamente que responden a una especie de gallo, ¿sí? Tenemos obviamente el cuerpo totalmente con vello, ¿sí? En toda parte, y empieza justo a nacerle la parte justo de esta cola, que puede ser sin duda de dragón, ¿no? Recuerdo del dragón. Acuérdense que Pan es uno de los flautistas de la mitología grecolatina, y bueno, pues aquí tenemos justamente este recuerdo a partir de esta imagen de este cuerno que está tocando aquí Lucifer. Ya tiene sus cuernos característicos, y su cara totalmente de demonio, sin duda recordando también el vello que nos estaba refiriendo hace rato, ¿no? Vean, aquí ya empieza a tomar una figura un poquito más monstruosa, pero si se dan cuenta todavía no llega a ser ese ser imponente y ese ser que infunde el total terror, ¿no? Seguimos ante un diablo todavía que responde a características no risibles, pero sí justo, que responden más a lo no totalmente terrorífico. Y aquí tenemos otra imagen, lo que les mencionaba también, lo que Satanás se disfrace, como sucede mucho en la literatura sobre todo, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre lo delata? Las patas. Las patas y la cola. Cuando ves a alguien que se está comportando de una manera pecaminosa y que te quiere sobre todo seducir, esa es la característica que quiere tomar Satanás al disfrazarse, la seducción para llegar al pecado. Siempre, siempre las patas de gallo o de cabra lo van a delatar. En la pintura y en la literatura también sucede lo mismo, ¿sí? Eso, por ejemplo, pasa en el libro de Buen Amor, pasa en el libro del Caballero Sifar, que precisamente ahí, por ejemplo, toma la figura de una dama hermosa, pero cuando lo observan de abajo, la delatan las patas, ¿no? Y aquí precisamente justo vean cómo toma la figura humana, y si se dan cuenta, mantiene los cuernos, ¿no? Que también es otra característica que lo puede delatar en la imaginería, ¿no? Muy bien. Entonces ya vamos poco a poco llegando al final. Obviamente vamos a notar una nueva transformación en Satanás, que es la cuestión ya de la devoración, ahora sí. Y esto se da precisamente a partir de los siglos XI y XII, sobre todo en el arte románico, donde vamos a notar a un Satanás ya como humano o animal, dependiendo la imagen, pero la gran característica ahora sí es que va a ser un comedor de hombres. Esta es justo una de las partes más interesantes del arte románico. La verdad, esta imagen no pude ponerles ahí la información porque me salía en una página que necesitaba yo asociarme y no sé qué, entonces ya no pude tomar la ficha, pero vean justamente que aquí el diablo ya debe inspirar miedo, ahora sí, se va a mostrar como un ser gesticulante y aterrador. Gesticulante en el sentido de que infunde el movimiento de la devoración de los otros seres, de los pecadores sobre todo. Vean aquí, está justamente en la parte central, aunque no está detallado como las pinturas, pero vean, aquí ya está devorando precisamente en su boca a los pecadores. Aquí está ya los cuernos. De nueva cuenta tenemos a este ser ya ahora sí grande, gigante, y sus patas de nueva cuenta, ¿no? Que sin duda pueden ser más ahora de gallo. Pero fíjense cómo aquí están los condenados alrededor suyo, incluso un gran dragón que lo está rodeando y que también está devorando y
asfixiando a otros condenados. Las serpientes también, como lo mencionábamos al inicio, forman una parte de esta fauna infernal. Y bueno, pues como les menciono, aquí está la parte de la devoración. Y ahora aquí, a partir de aquí, sí podemos hablar de un Satanás que está tomando una imagen de terror que debe inspirar a los creyentes. Y viene entonces la gran imagen de la que, pues sí, la mayoría de los críticos, si no es que todos, consideran que es la imagen de la que se inspiró Dante para la creación de su Lucifer en la Divina Comedia, que es precisamente la que se encuentra en Florencia, Italia, ahí en los murales, y que fue creada precisamente en los mosaicos. Pues dicen, entre los años 1050 al 1150, 1050 al 1150 se hicieron estos mosaicos, precisamente en específico esta, ¿no? En los 1200. Vean, aquí ya tenemos a un Satanás posicionado en el centro de su reino, y eso es algo que ahorita voy a mencionar. Tiene ya ahora sí los cuernos totalmente de Lucifer, ¿sí? Característicos. La cara ya empieza a tener una cara un poquito más detallada, ¿sí? Pero un cuerpo que responde precisamente a una especie de humano, como lo acababa de mencionar en el arte románico. Aquí de nueva cuenta está la imagen de la devoración, como lo observamos un poquito difuminado en la pintura pasada. Aquí sí se da cuenta, ya hay un mayor detalle de este ser, ¿sí? No es nada más que esté ahí pintado, no, aquí sí ya hay detalle de ojos y todo, ¿sí? Las serpientes que le salen de las orejas de burro, nuevamente, y estas serpientes que a su vez están mordiendo a otros condenados que están jalando a otros, ¿no? Los brazos enormes con los que también toma a otros para precisamente írselos comiendo poco a poco, en un infierno que, como se dan cuenta, pues es totalmente popular en el sentido de que está mostrando justamente esta imaginería en donde cada parte a la que vayamos hay condenados y hay diferentes posiciones de esta gesticulación. Y una serpiente que curiosamente le está saliendo pues por atrás, ¿verdad? Y eso es algo que también voy a mencionar, cómo ya poco a poco también la parte del trasero empieza a tomar una función de esta corporalidad monstruosa que se le está dando a Satanás. Y es precisamente lo que provoca que estemos ya ante un Satanás más caracterizado, más detallado, y que podemos llamar al siguiente paso, que es la feudalización del diablo. ¿Por qué se le denomina así la feudalización del diablo? Porque vamos a notar que hay otro elemento que surge en la Edad Media y que se va a desarrollar, así como en el amor cortés, y que impacta también en el diablo. Estamos hablando precisamente de la soberanía política centralizada, es decir, que un personaje, sobre todo el rey, pero también el feudal, ocupan esa parte central de la sociedad, y esto genera un nuevo discurso para la representación pictórica del diablo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que precisamente el influjo de las relaciones feudales y el vasallaje, así como la figura del monarca o rey, esto va a impactar de manera decisiva en la representación del diablo como ese gran rey del infierno, ¿sí? A partir de estos dos elementos, digamos, de la relación feudal y del rey como tal, Lucifer entonces va a adquirir una representación de poder, ¿sí? Esto es muy importante, el poder que ya va a tener Lucifer como esa figura central de pecado, de monstruosidad. Y ahora sí es un ente superior a los otros demonios. Deja de ser ese demonio flacucho, debilucho, un poco risible, para ahora sí transformarse en ese ser que no solo devora, sino que también es el gran rey de su territorio y que está por encima de los otros demonios. Su posición entonces en las pinturas va a ser la de un monarca sentado con su corona en posición precisamente central, como lo vemos un poquito aquí, ¿sí? Aquí ya, como lo observan, fíjense que incluso arriba del mosaico está precisamente la parte celestial, donde está aquí Cristo, y a la misma simetría está Satanás. Precisamente ya empieza a adquirir su imagen de rey,
pero le falta la corona, que es lo que vamos a observar en un momento más, ¿no? Es como el gran monarca del infierno. Y también vamos a notar otras características, la figura gigantesca, como lo observamos en la Divina Comedia, ese ser descomunal, enorme, ¿sí? Que está posicionado en esa parte del centro del infierno. Acuérdense que dentro de la imaginería de Dante está Satanás en el mero centro de toda la tierra, ¿no? Del inframundo. Entonces, esa figura cornuda que sobresale entre los demonios. ¿Quiénes son los vasallos? Precisamente esto de la relación feudal. Ellos son los vasallos del dios de Satanás para castigar a los pecadores. Y entonces Satanás va a adquirir ya más caracterización demoníaca, sobre todo de bestia, ¿sí? Que con su vientre empieza a devorar a los condenados y los vomita por la boca y por el trasero, ¿sí? Ya estamos notando justo ahora sí una exageración total del cuerpo porque, claro, esto también responde a la parte de que el cuerpo es justamente esa parte pecaminosa del humano y entonces hay que exagerar en el gran representante del pecado, pues todas las cualidades, más bien las monstruosidades que puede tener ese cuerpo, ¿no? Y vamos a tener la devoración a partir del vientre y la expulsión por medio de la boca y el trasero. Aunque también vamos a ver que hay otras donde está devorando por la boca, ¿sí? Depende la imagen. Como aquí, en esta pintura de Giotto di Bondone, en una capilla de Florencia, esto es en el siglo XIV, ya estamos ubicados en el siglo XIV, tenemos este infierno que como pueden observar es una imagen de ultratumba, y vean a este Satanás, ahora sí, puesto como ese gran gigante, ¿verdad? Que está curioso, ahora de un color azul. Tenemos en cuenta, tenemos estas serpientes que salen de sus orejas, los cuernos, y está devorando a alguien que le está saliendo por el trasero. Vean, justamente, ya aquí tenemos esta parte de la corporeidad, y un gran dragón, ese gran ser que también está como símil de Satanás, que también está agarrando y devorando a otros. Es justamente esta imagen tremenda de esta espacialidad y la devoración final que tienen todos estos condenados, ¿no? Vean justamente cómo aquí ya empieza a tener ahora sí ya ha perdido sus características humanas y ahora sí es un monstruo en su totalidad. Tenemos esta otra imagen del libro de las ricas horas del Duque de Berry de 1413. Ya estamos, vean cómo ya ahora sí estamos, digamos, a finales un poco de la Edad Media. Y aquí sí ya Satanás es puesto como el gran rey del infierno, ¿sí? Esta imagen que también es muy, muy interesante. Aquí vean, espero que sí se pueda alcanzar a ver un poquito su corona. Aquí está su corona, sí se puede alcanzar a ver que está en medio de sus grandes cuernos, puesto precisamente en una parrilla, ¿sí? Donde él se está quemando y a la vez está expulsando a todos los condenados, ¿no? Los está quemando junto con él. Al lado de él tenemos a otros demonios que están sirviendo precisamente en la tortura, los están llevando precisamente a este caldero. Vean cómo los demonios precisamente ya forman parte del vasallo, de vasallaje, ¿sí? Con Satanás, puesto como el gran rey del infierno, ¿sí? Gracias a toda esta configuración que se ha ido dando poco a poco. Tenemos esta otra imagen que precisamente es un fresco del infierno de Giovanni de Modena en el siglo XV, ya estamos en el siglo XV, en la iglesia de San Petronio Bolonia, y ahora tenemos a un Satanás incluso todavía más perturbador, con estos ojos abiertos, porque en las otras imágenes no habíamos notado estos ojos, pero aquí está observando tal cual cómo está devorando a su condenado y lo está expulsando por el trasero, que a su vez este vientre, vean cómo tiene otra cara. Si se dan cuenta, ya estamos ante un ser totalmente terrorífico que puede poseer diferentes caras en su cuerpo, los vellos que no pueden faltar, en la parte central, como el gran rey de este infierno, que, como pueden observar, está plagado de demonios que lo están sirviendo alrededor, ¿no? Y que todo esto responde, ya para acabar, ahora sí, a esta imagen de la feudalización del demonio, pero también del infierno, es decir, a una muestra de poner
la parte de la realeza, finalmente los castillos, la parte del vasallaje, todo eso en el infierno como tal, como lo podemos ver en esta imagen, que es una de mis favoritas del infierno, de la boca del Averno, en el libro de Horas de Catalina de Klebs, perdón, ajá, en el año de 1440. Vean, precisamente estamos ante un infierno, ahora sí, pues sí, totalmente asociado a los valores de la nobleza. Es un infierno que por un lado tiene una boca devoradora, monstruosa, que está succionando a todos los condenados y a los demonios, pero que este infierno está representado como un castillo, y esto es muy interesante porque lo vamos a observar en la última lectura que tenemos del infierno de los enamorados. Vamos a notar un castillo en el infierno, y obviamente nos remite a que el gran rey de ese castillo de ultratumba del inframundo, pues es Satanás, ¿sí? Gracias a todo este proceso que observamos desde un Satanás no tan descrito, como poco a poco va a adquirir características de un diablillo por ahí, y ya poco a poco sí va a tomar la figura de terror, de monstruosidad bestial, para tomar su posición como el gran rey, en contraposición de Cristo, ¿sí? El gran rey del infierno. Entonces, bueno, pues aquí quería justamente notar esta transformación del diablo para que lo pudiéramos dialogar, reflexionar con base en la lectura de la Divina Comedia. Obviamente que Dante es uno de los grandes promotores para que también a partir de su Divina Comedia impacte en las posteriores representaciones del diablo y del infierno. Y bueno, pues hasta aquí dejo la presentación con respecto a esta reflexión del infierno como tal. Y bueno, pues me gustaría saber cómo observan este proceso y que observamos de la Divina Comedia de Lucifer, qué piensan, qué reflexiones tienen de la Divina Comedia o de lo que les acabo de mostrar. ¿Qué quisieran comentar al respecto? Si tienen algún comentario. Sí, Caleb. Ok, ok. Eh, como me interesa algo que usted acaba de mencionar, la cómo el diablo se transforma en un rey. Tenía una palabra, la feudalización. ¿En Ajá. en qué años empezó a ocurrir la feudalización, maestro? Ujú, Pregunto, porque ahora que usted lo menciona, no recuerdo un solo pasaje en la Biblia. A lo mejor y hay alusiones, pero no recuerdo un pasaje donde se establezca que Satanás es el jefe, ¿no? De las demás huestes angelicales. ujú. Sí, la feudalización empieza a partir del siglo XIV. A partir del siglo XIV es cuando, no solo de Satanás, sino del infierno incluso, que se empieza a mostrar como un castillo o como un gran reino. Eh, pero de Satanás precisamente también es a partir del siglo XIV, porque es como los mencionaba, todos los valores que tengan que ver con relación feudal, pero también de la nobleza, ya empiezan a impactar en esta representación infernal, porque el infierno empieza ya en una gran obsesión ya en el siglo XV, porque recuerden que en el siglo XV es la gran crisis de la Edad Media, se suma la peste negra, ¿verdad? Esa gran, pues sí, enfermedad que se expandió por la Europa, evidentemente en Asia también, y en África unas partes, y para los cristianos era el fin ya del mundo, ¿no? Porque tanta muerte, eso no, ya representaba el fin del mundo, entonces el infierno se empieza a desbordar por todos lados, a nivel pictórico, a nivel literario, hay enormes y constantes representaciones del infierno, y evidentemente se tiene que ir configurando de alguna manera. Entonces empieza a ser una obsesión el infierno a partir más que nada del siglo XV, y evidentemente pues es a partir justamente ya de ahí que toma ya su establecimiento total, pero más que nada en el XIV es cuando
esta feudalización para mostrar a Satanás como el gran rey, ¿no? De ese espacio. Ok. Entonces, la Divina Comedia es anterior a la feudalización. Porque yo me hubiera esperado. Ok. Porque yo me hubiera esperado que siendo Satanás una figura tan central, me sacó de onda que solo apareciera en el último canto del infierno. Entonces creo que ha de ser por eso, ¿no? Que todavía no estaba configurado como rey o algo así. Sí, todavía no. Sí, la feudalización ya es después de la Divina Comedia. eh, y justamente Satanás no es si te das cuenta, no es referido ni con ninguna corona, sino con su cuerpo de gallo. Estoy buscando justo el pasaje para que lo leamos aquí. Aquí está. Te lo voy a proyectar. Entonces, sí, es justamente, vamos a notar todavía no estamos hablando de una feudalización, pero Dante contribuyó con su imagen del diablo a mostrarlo ya como ese ser gigante que devora, que ya estaba en la pintura la devoración, pero él lo establece más en la cuestión de la monstruosidad, ¿no? Y todo eso. Entonces y no podemos hablar de feudalización ya en Dante, pero sí lo ubica como el gran gobernante, al menos de ahí, ¿sí? Porque la feudalización ya está establecida en el siglo XIV, ¿sí? Y Dante, digamos, es un antecedente importante. Todavía no es parte, digamos, de que se muestre el Satanás con su corona y todo, pero sí es finalmente el gran gobernante de ahí, y ahorita lo vamos a mostrar como lo dicen ahí, es monarca, ¿sí? Es un poquito antes la Divina Comedia de esa feudalización, pero está finalmente. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O quieres tú comentar No, algo, Caleb? no, que muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Estoy aquí, voy a proyectar la Divina Comedia. A ver. ¿Allá la pueden ver? Sí, maestra. Sí. Ah, muy bien, gracias. Bueno, vamos a leer justamente esta parte de la descripción de Satanás. Es en el ya, pues sí, un último canto de la divina, del infierno. Y sí, se le menciona justamente como ese gran rey. Y vean justamente aquí. Aquí dice: el monarca del doloroso reino, del hielo aquel sacaba el pecho afuera, y más con un gigante me comparo, que los gigantes con sus brazos hacen, mira pues cuánto debe ser el todo, que a semejante parte corresponde. Si igual de bello fue como ahora es feo, y contra su hacedor alzó los ojos, con razón de él nos viene cualquier luto. Qué asombro tan enorme me produjo cuando vi su cabeza con tres caras, una delante que era toda roja. ¿Alguien quiere seguir leyendo esta parte? Estos versitos. ¿Alguien que se anime a leer estos versos? Josué, ¿Tú, Emma? Sí. puede ser Caleb, No. Tú, Emma, adelante. ok. Las otras eran dos, aquellas unidas por encima del uno y otro hombro, y uníanse en el sitio de las crestas. Entre amarilla y blanca, la derecha parecía y la izquierda era tal los que viven de allí donde el Nilo discurre. Bajo las tres salía un gran par de alas, tal como convenía a tanto pájaro. Velas de barco no vi nunca iguales. No eran plumosas, sino de murciélago un aspecto, y de tal forma aleteaban que tres vientos de aquellos se movían. Por estos congelábase el cosito, con 6 ojos lloraba, y por 3 barbas corría el llanto y baba sanguinosa. En cada boca hería con los dientes a un pecador, como a una agramadera, tal que a los tres atormentaba un tiempo. Al fin delante,
El morder no era nada comparado a la espalda que a zarpazos toda la piel habíale arrancado. Aquella alma que allí más pena sufre, dijo el maestro, es Judas Iscariote, con la cabeza dentro y piernas fuera. Gracias. ¿Alguien más quiere leer esta parte, la segunda, cuando está con Bruto? Cintia. De los que la cabeza fuera tienen, quien de las negras fauces cuelga es bruto. Mírale retorcerse, y nada dice. Casio es el otro, de aspecto membrudo, mas retorna la noche y ya es la hora de partir, porque todo ya hemos visto. Como él lo quiso, al cuello le abracé, y escogió el tiempo y el lugar preciso. Y, al estar ya las alas bien abiertas, se sujetó de los peludos flancos, y descendió después de pelo en pelo, entre pelambre hirsuta y costra helada. Sí. Sí, cuando nos encontramos donde el muslo se ensancha y hace gruesas las caderas, el guía, con fatiga y con angustia, la cabeza volvió hacia los zancajos, y al pelo se agarró como quien sube, tal que al infierno yo creí volver. Cógete bien, ya que por esta escala, dijo el maestro exhausto y jadeante, es preciso escapar de tantos males. Luego salió por el hueco de un risco, y junto a este me dejó sentado, y puso junto a mí su pie prudente. Gracias, Cintia. Bueno, ahí ya justamente van a salir del infierno, ¿sí? Pero vean cómo nos describe, se habrá notado, un ser gigantesco, monstruoso, ¿verdad? Que con alas, además, que es interesante justo, pueden ser alas compuestas a partir de elementos de pájaro, ¿verdad? Pero más que nada de murciélago, un ser de por sí ya oscuro, y evidentemente lleno de pelos, como lo está mencionando, las barbas, como lo vimos en las imágenes, ¿sí? Y las bocas que están ya devorando a estos tres personajes, que evidentemente es justo Judas, el gran traidor, sin duda alguna, el que dio a Cristo para que lo crucificaran, y tenemos también a Bruto y César, que son los asesinos, Bruto y Casio, que son los asesinos pues de César, ¿no? Es emperador. Entonces, combina la cuestión cristiana con la clásica para precisamente mostrar, y utilizan además el cuerpo de Satanás, Virgilio y Dante para escapar del infierno, lo que no es menor. Acuérdense que todo en Dante tiene un significado, y que utilicen a Satanás para escapar, pues es una muestra de que ni Virgilio ni Dante van a ser condenados ahí, ¿no? Sino que hasta pueden ir, utilizar al mismo Satanás para escaparse de ahí, ¿no? Su cuerpo y todo lo demás. Entonces, vean cómo justamente tenemos una representación de un ser que al inicio lo dice, sí, es el monarca de este espacio, el gran gobernante de este infierno, aunque todavía no tenemos la corona que lo va a caracterizar ya como el rey definitivo de aquí, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto de este pasaje o algo más con respecto al infierno de la Divina Comedia? ¿Usted más? Adelante, Josué, después de ti. Muchas gracias. Eh, yo entendí que también aquí Satanás es también un condenado, ¿no? Que se ve imposibilitado de poder escapar. Sí, sí, claro, porque desde el principio es un expulsado, ¿sí? Por su soberbia. Él es, digamos, finalmente el primer condenado al infierno, al ser expulsado y aventado justo a la tierra que provoca el hoyo donde se va a hundir. Entonces, sí, finalmente también a pesar de que él está aplicando un castigo, finalmente está en la parte más tenebrosa del infierno, más fría además,
alejado de todo totalmente, ¿sí? Está alejado de la humanidad, evidentemente, pero también en la parte más alejada del infierno, la que nadie va a visitar a menos que seas el peor pecador, ¿no? Sí, también es un condenado. Tú, Emma, ¿qué querías? Ah, perdón, Caleb. Ay, perdón, ya me confundí. A ver, Caleb, ¿querías añadir algo para decir algo? Hablando de lo cómico, que veo que también fue en su momento un aspecto del diablo, no me deja de parecer, y aquí quiero que ustedes me corrijan si estoy equivocado, que es un elemento cómico el que Dante ve al diablo después de pasar al otro lado del mundo, ¿no? Así con las piernas de cabeza. Ujú, ujú, ujú. Al menos a mí se me hace gracioso. No sé si también era un elemento irrisorio. Bien, ahorita te respondo. Emma, ¿qué me ibas a mencionar? Sí, bueno, queda muy claro que el que sufre un castigo más horrendo pareciera que es Judas, y bueno, dentro de la religión cristiana, pues es el, es la persona más juzgada, ¿no? Y que también nos puede decir o nos dice con la religión que aquel que no sea fiel a este Dios cristiano, sufrirá terribles dolores, ¿no? Ujú. Eso fue lo que más me llamó ahorita la atención, este castigo que sufre, que pareciera que es el que más va a sufrir en la Divina Comedia, ¿no? Ujú. Bueno, así más o menos lo veo, no sé, quizá estoy equivocada. No, no estás equivocada. Todos sufren en el infierno, evidentemente, pero sí, que Judas además está siendo masticado eternamente por Satanás. Ujú. Eh, no es menor, o sea, es, digamos, el gran ser monstruoso del infierno, eso en primer lugar. Segundo, que está devorando al traidor por excelencia de pues la cristiandad en general, no solo de la Biblia, sino ya de la cristiandad. Eternamente, además, porque ese es un rasgo que también hay que mencionar. El infierno no, por ejemplo, en el inframundo, creo que sí se los dije, en las culturas, pues la mayoría de las culturas, digamos, grecolatinas, en la musulmana, por ejemplo, todo eso, no había ese rasgo tan característico de la eternidad. ¿Mm? Eso ya lo va a promover la cristiandad, ¿sí? La eternidad es el gran rasgo del infierno medieval, ¿sí? Que es, digamos, la gran contribución en general del infierno medieval. Entonces, eso ya es un elemento que está indicando justamente un castigo eterno para Judas. Como lo digo, todos sufren porque los castigos están muy tremendos en general. Uh-huh. Pero Judas está siendo devorado eternamente por Lucifer, que además ser devorado por esa bestia tan monstruosa, tan gigante, que estar dentro de su boca, sentir ese mastique diario, ¿sí? Y toda esa corporalidad que está dentro de Lucifer, en un espacio tan frío, pues sí, es finalmente el que va a sufrir. Claro, también nos está mencionando a este Bruto, y también nos está mencionando a este Casio, pero la principal boca está con Judas, ¿no? Que es que en una imagen de las que les puse en las presentaciones, es incluso el que se está mostrando tal cual, ¿no? Entonces, sí, es el que principalmente va a sufrir. Ahora, con respecto a la comicidad, yo creo que no sé, yo creo que no podría hablar tanto de comicidad. Yo más bien creo que es humillación. Creo que esa es la palabra. Es una humillación ponerlo de cabeza. Incluso acuérdense que hay una parte del infierno con los papas
que están de cabeza, ¿sí? Estos, ya sea papas o los religiosos corruptos, ¿sí? Están puestos de cabeza, porque precisamente es la gran humillación que están teniendo ellos por haber sido corruptos en una oficio, digamos, que correspondía a ser los representantes de Dios, ¿no? Entonces, al ponerlos de cabeza es una humillación y sin duda alguna, al poner a Satanás de cabeza, como hundido, pues también es más, yo creo que una humillación, porque o sea, yo pienso que no puedo decir comicidad, pero sí lo risible del diablo es antes, como lo vimos en las pinturas, ese diablo flacucho, debilucho, todo inferior a los seres celestiales, pero yo creo que Dante ya está más en otro pensamiento y está más en la parte de la humillación de Satanás, que quería encontrar el pasaje de los papas, pero lo que sí quiero mostrarles es la imagen de, de Satanás, bueno, cuando están puestos de cabeza como tal Satanás, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo considero. ¿Tú qué piensas, Caleb? No, que tiene usted razón. No me había dado cuenta de que también, esa relación tiene razón en su humillación. De los papas y de los religiosos al revés, ¿no? Invertidos. Así es, sí, yo pienso Sí, que es un es tono más, serio. sí, yo pienso que es más una humillación en ese sentido. Estoy buscando aquí esa imagen no la encuentro. Bueno, lo que sí encontré es la de Gustave Doré, esta se las voy a poner. Bien, ahorita que encuentre el pasaje o la pintura, ¿alguien más quisiera mencionar algo? Sí, voy. Quiero ver quién levantó la mano. Ah, Cintia, sí. Sí, bueno, de las interpretaciones que podemos hacer o aseveraciones sobre los castigos en el infierno, no me queda muy claro lo de las serpientes que muerden el talón. O sea, los otros como que en cierto modo lo entiendo, así de aquello que deseabas o que hiciste en exceso, pues lo estás recibiendo en esa misma cantidad. Pero lo de la serpiente, de verdad no lo entiendo, no sé exactamente qué significa. Me gustaría saber si me puedes orientar un poco en eso, por favor. Sí, ¿tienes el pasaje? Lo busco mientras. Sí, a ver, yo también lo voy a buscar. Porque sí, también tengo aquí Darias de las serpientes. Bueno, primero hay que recordar que Dante se está guiando por el contrapaso. Bien, se los voy a escribir aquí. Sí, el contrapaso. ¿Y el contrapaso qué es? Bueno, en general es un término jurídico que justo está diciendo que los castigados deben ser, pues justo condenados a partir de una condena similar a a la falta que hicieron o la contraria en la falta que hicieron. Cualquiera de las dos va a generar dolor para el condenado y es precisamente lo que está utilizando Dante, ese contrapaso para las castigos. Entonces, en ese caso de las serpientes que están mordiendo el talón, debe corresponder al castigo en general, ya sea opuesto o algo similar, dependiendo el pecado que se está diciendo. Yo tengo el de las serpientes que enrollan, pero no encuentro el de las serpientes que muerden el talón. ¿Tú ya lo encontraste, Cintia? No, lo sigo buscando, pero es de hecho de los primeritos. Ah, entonces a ver. Ujú. Dice Emma que tal vez es justo, ¿no? Que tiene que ver con
lo púdico y todo eso. A ver, creo que va a estar más fácil así. Aquí creo que ya está. ¿Cuánto 25º? Ah, no. ¿Alguien quisiera añadir algo más en lo que estamos buscando este pasaje? Tengo una duda, maestra. Sí. Y recordaremos que en el octavo foso, donde están en uno de los espacios para los ladrones, donde está el centauro Caco y donde están también las serpientes, hay una serpiente que a uno de los condenados lo pica, lo muerde, Ujú, y este se vuelve en cenizas. De hecho, hay una comparación con el Fénix. ujú, Pero más tarde estas cenizas vuelven a reintegrarse en el cuerpo del condenado. ujú. Mi pregunta es si solamente en este pasaje eh, se implica una regeneración hacia lo Deadpool, por ejemplo, de los condenados, o solamente es la serpiente la que hace que este condenado, esta serpiente en específico, se convierta en cenizas y luego se regenere. Dices que tu duda es si es la única que hace eso. Si en el infierno se está planteando una regeneración de los cuerpos para que sigan siendo torturados, o Ah, solamente en este pasaje, por parte de la culebra. sí, sí, es justamente una de las influencias del infierno teológico, ese que justo reflexionaba sobre la corporalidad, ¿verdad?, de los condenados. Es decir, se planteaban cómo es que pueden sufrir los encerrados en el infierno si ya carecen de cuerpo, si ya no tienen sensibilidad. Ujú. Entonces, Dante está retomando esa reflexión, y al hacer que la serpiente se regenere, justamente es no solo mostrar la eternidad del castigo, sino también es mostrar esa sensibilidad de los condenados. Ujú. Porque justamente una de las reflexiones de Santo Tomás es que, él lo está pensando como el alma todavía tiene esa sensibilidad, ujú, en el más allá, ¿bien? Que debe justamente pagar la misma intensidad con la que faltó en vida, ¿sí? Entonces, sí, esa regeneración es tanto de la condena, como también demostrar esa sensibilidad al dolor que todavía van a tener los muertos después de justo, ¿no? De existir. ¿Sí, sí contesté tu pregunta? Sí, maestro, muchísimas gracias. Es que todavía no encuentro el pasaje de los... Dices del talón, ¿verdad, Cintia? Maestro, ¿no será el canto 25? Por ahí ¿El que dice Cintia? me da la impresión. No sé. Mm, a ver, es que ya dice que está al inicio, pero... A ver, 25. Sí, porque recuerdo que está cerca de aquellos que se suicidaban y se convertían en árbol. Mm, ya, a ver. Es que yo tengo las serpientes que enrollan, y tú dices que son unas específicamente que muerden el talón, ¿verdad? Sí, que te persiguen y atacan a los talones o bueno, a los pies. A ver, vamos, creo que sí está ahí, en ese pasaje.
228, 227. No, yo tengo que son 226. Ajá. A ver. Porque es que no, mira, aquí dice. Los pies del medio cogieron el vientre, los de emprendieron los brazos, los delanteros lanzaron los muslos. Un árbol, como aquí refiere, se juntan luego, tal sin ardiente, y mezclan así sus colores. Está hablando todo de la serpiente. Como si existiera una causa. Las dos cabezas eran ya una sola. 4 miembros hicieron esos 2 brazos. Ya no existen las antiguas, como el lagarto bajo el gran azote de la canícula. Y en aquel sitio que primero toma nuestro alimento, a uno le golpea, luego al suelo cayó a sus pies tendida. El hírido miró más nada. Calle Lucano, donde el misero cayó Ovidio, que frente a frente dos naturalezas se respondieron juntos de tal modo, las piernas con los muslos así se juntaron. Tomó la cola unida la figura, vi los brazos entrar por las axilas y los pies de la fiera que eran cortos. Luego los pies de atrás torcidos juntos, el miembro hicieron que se oculte el hombre y el mísero del suyo hizo de 2 patas. El que era en pie lo trajo hacia los sienes y de mucha materia que allí había salió la oreja del caño. No. En la lengua, el alma que era tan... No. No, no está aquí. O sea, sí me acuerdo, Cintia, que sí tengo presente esa imagen, pero no tengo muy bien ubicada dónde es cuando muerde el talón. Y ya estoy aquí buscando. Yo estoy igual. Bueno, a ver si ahorita la encontramos. ¿Alguien más en lo que seguimos con esta búsqueda de la mordida en el talón quiere añadir alguna reflexión, algún comentario más? ¿Hay alguien iba a hablar? ¿No? ¿Y cuáles fueron sus círculos, perdón, Ah, cuáles fueron sus círculos favoritos, muchachos? creo que no encuentro la imagen. Bueno, círculos, es que de los que se crean, digamos, una tradición que siempre van a ser referidos son los de los lujuriosos, que es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿sí? Los enamorados, ese es el círculo, digamos, más clásico. Ujú. También está el círculo de los traidores, también, ese es otro de los que también se vuelve más clásico. El de los corruptos, pero precisamente el de los papas, ese también se vuelve uno de los más referidos. Digamos, son más que nada son esas cuestiones de los círculos más utilizados y que permean en la literatura. Ujú. Y ahora les quiero justamente enseñar esa imagen, ya para acabar ahora sí. Creo que te voy a quedar a deber ese pasaje, Cintia, pero lo voy a buscar para que lo analicemos. A ver, es esta, cuando están de cabeza, y la de Gustave Doré. Aquí está. Aquí está. Bueno, les voy a mostrar justamente estas imágenes que responden justo a la representación de esta parte del infierno, ¿verdad? Aquí tenemos lo que mencionábamos hace rato, que están de cabeza, precisamente. Ajá. Vean cómo está Lucifer aquí ya devorando con sus 3 cabezas, con los colores que nos había mencionado Dante. Ujú.
pues esta es una especie de representación de las alas de murciélago, ¿bien? Y aquí lo que les mencionaba, como ya aquí tienen su vientre una cabeza que está devorando también, ¿no? Y que yo pienso que es una humillación, sin duda alguna, para Satanás. Además, en el paraíso vamos a notar precisamente que las figuras centrales, que son Dios, Cristo y la Virgen María, están geométricamente bien ubicadas en el centro, sentadas en su gran trono, y evidentemente que la contraparte, que debía ser Satanás, debe estar de cabeza, ¿no? Por la humillación, pero también hay que recordar que está Dante haciendo la alusión a su viaje hacia el centro, ¿sí? Estamos pensando que justo estamos viajando hacia al revés, ¿no? Es decir, hacia lo más hondo, donde justamente va a estar esta parte de cabeza, porque está haciendo alusión a ese movimiento, ¿no? Contra natura, que representa el descenso, ¿no? Y ahora les voy a mostrar justamente la imagen de ya del siglo XIX, de Gustave Doré, que les menciono que ya es como el gran representante de la ilustración de la Divina Comedia. Y aquí justo tenemos a Lucifer, ¿no? Si hago esto, o sea, ¿se les está acercando la imagen o no? Sí, profe. Ah, qué bueno. Bueno, ahí está justamente, vean, ¿no? Aquí están Dante y Virgilio en este espacio glaciar. Incluso se puede ver aquí cómo está en este río congelado, como nos lo menciona en la Divina Comedia. Y tenemos a este monstruo gigante. Claro, aquí ya sí tenemos un mayor detalle de las alas de murciélago. Tenemos el cuerpo finalmente enorme y la cabeza que está devorando. No se alcanza a ver ya los cuerpos que devora, pero sí la gesticulación nos está indicando que está comiendo, ¿no? En esta imagen, pues, tenebrosa de este ser que sin duda alguna es imponente, ¿no? Como monstruo de este lugar, pues sí, eh, alejado de la sociedad como tal, ¿no? Muy bien. Bueno, Cintia, no pude encontrar ese pasaje que mencionas, pero de verdad que sí lo voy a buscar para leerlo con detenimiento, para buscar las interpretaciones que se hagan de esa muestra, porque sobre todo necesito saber qué pecado se está condenando, porque no recuerdo bien la verdad el pecado, pero la imagen sí la tengo presente, sí recuerdo haber leído una parte de eso, pero necesito saber pecado para ver por qué se está dando ese castigo, ¿no? Y a quién también, porque es como la gran trinidad de esto, el pecado, los condenados y como tal, el castigo, ¿no? Bueno, lo reviso la siguiente sesión. La siguiente sesión tenemos el último texto para leer, que es El infierno de los enamorados, del Marqués de Santillana, que vamos a notar que es ya el impacto de la Divina Comedia posteriormente, ¿sí? En el siglo XV, y que vamos a notar que ya se toma como tal un círculo nada más del infierno y una recreación con respecto a ese espacio. Algunos a lo mejor ya lo han leído porque es un texto que dejan leer mucho en letras hispánicas, a lo mejor otros no, pero van a ver que se van a sorprender. Para los que no son de letras y así, no se espanten, o al menos de letras hispánicas, no se espanten por el español que está ahí representado. Es un español algo antiguo, sí, pero tampoco es ilegible, entonces no tengan miedo. Pero bueno, si hay dudas con respecto a eso, espérenme tantito, yo les comento. Ya, perdón. Espérenme tantito. Ya, disculpen. Entonces, sí, no tengan miedo, yo les explico el término y nos vemos la siguiente sesión con El infierno de los enamorados, con sus reflexiones con respecto a él, y espero que sea un texto que les interese. Es el último que vamos a leer ya en este seminario que está llegando a su fin.
Y bueno, pues nos vemos en 2 semanas para comentar ese texto. Que pasen una excelente noche y un gran domingo. Muchas Mil gracias. gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Buenas Nos noches a todos. vemos. Gracias. Buenas noches a todos.